500 metros de arenisca se ciernen sobre un cañón lateral en el noreste de Arizona, y debajo se encuentran 150 habitaciones deshabitadas durante 700 años. Las vigas del techo siguen en pie. El mortero aún conserva las huellas dactilares de quienes lo colocaron. Los visitantes comentan que parece que los dueños se marcharon la semana pasada. Los libros de texto ofrecen una sola explicación de por qué nunca regresaron: una sequía. El desierto se volvió contra ellos y se marcharon. Pero cada viga de ese nicho lleva un año grabado en sus anillos, y el último árbol que se cortó aquí cayó en 1286. Esa fecha es el problema, porque quienes abandonaron este cañón no se morían de hambre cuando lo construyeron. Estaban levantando nuevas habitaciones, y la sequía, a la que se culpa de todo, no puede explicar por qué todos y cada uno de ellos se fueron. El sistema de cañones se llama Tsegi, una ramificación de arenisca navajo en el extremo noreste de Arizona, en tierras que pertenecen a la nación navajo. 3 viviendas rupestres sobreviven en su interior bajo protección federal. Kid Seal, con aproximadamente 150 habitaciones y 6 kivas apiñadas en una sola alcoba. Beta Takin, con unas 120 habitaciones escondidas en un anfiteatro natural en la roca. Y la casa de la inscripción, demasiado frágil ahora para que alguien la visite. Todo aquí sobrevive por 2 razones, y ninguna tiene que ver con los constructores. El aire es lo suficientemente seco como para que la madera no se pudra. El acantilado que sobresale absorbe la lluvia y la nieve antes de que lleguen a las paredes. Entre ambos, conservaron materiales que casi ningún otro lugar en este continente ha conservado. Vigas del techo aún en sus huecos, yeso de las paredes aún adherido a la piedra, cordón, mazorcas de maíz, sandalias, un loro disecado llevado al norte por comerciantes y abandonado cuando la gente partió. Richard Wetherill llegó a Kid Seal en marzo de 1897, siguiendo un cañón que no tenía ninguna razón en particular para seguir. Lo que encontró lo describió como la mejor colección de cerámica que jamás había visto, y la cerámica es lo que hizo famoso el sitio. La cerámica es también lo menos importante que alguien sacó de ese nicho. Lo más importante era la madera. Aquí está la corrección que lo transforma todo. A principios del siglo XX, un astrónomo llamado Andrew Ellicott Douglas llegó a Arizona para estudiar las manchas solares. Buscaba una relación entre los ciclos solares y el clima, y necesitaba un registro meteorológico extenso que nadie había escrito. Así que empezó a contar los anillos de los árboles. Un anillo ancho significaba un año lluvioso, uno estrecho, un año seco, y el patrón de anillos anchos y estrechos se extendía como una huella dactilar por cada árbol que había vivido las mismas estaciones. Si se compara el patrón de un árbol vivo con el de uno muerto, se puede retroceder en el tiempo. Si se repite la comparación una y otra vez, se llega a madera que se taló antes de que nadie en Europa supiera de la existencia de este continente. Douglas no inventó ese método en los bosques vivos. Lo construyó sobre vigas de techo, extraídas de ruinas exactamente como esta. La ciencia que data todo el antiguo suroeste se recopiló en Arizona a partir de madera de Arizona, encontrada en ruinas de Arizona. Este estado no es el telón de fondo de la historia, es el instrumento. Y ese instrumento hace algo que ninguna otra línea de evidencia en la arqueología estadounidense puede hacer. Cada colapso, cada abandono, cada final registrado en este continente está fechado en siglos, o en un rango de 50 años, o en un resultado de radiocarbono que llega con un margen de error adjunto. No este. Este está fechado en el año en que el hacha entró en el árbol. Esa precisión está a punto de convertirse
en un problema muy serio. La gente había estado usando la alcoba de Kitt Seal mucho antes del pueblo que ahora se encuentra allí. Las excavaciones sacaron a la luz casas de pozo excavadas en el mismo refugio ya en el siglo IX. Pequeñas, dispersas, obra de unas pocas familias. Luego la alcoba quedó en silencio durante generaciones. El asentamiento que los visitantes ven hoy comenzó alrededor de 1250, y lo que sucedió después está registrado en las vigas con una precisión que raya en lo incómodo. Entre 1272 y 1275, los constructores en Kitt Seal levantaron docenas de habitaciones. 3 años. No se trató de reparar un muro aquí y añadir un almacén allá, sino de una frenética y coordinada obra que transformó por completo el hueco. La construcción continuó después, más lentamente, de forma fragmentada, razón por la cual el pueblo terminado tiene el aspecto heterogéneo que aún conserva hoy. Las últimas habitaciones se levantaron en 1286. Beta Takin cuenta la misma historia, pero con detalles aún más marcados. El pueblo se fundó a finales de la década de 1260, y Jeffrey Dean, del Laboratorio de Investigación de Anillos de Árboles de la Universidad de Arizona, trazó la secuencia viga por viga. Beta Takin no se construyó como suelen crecer los pueblos, casa por casa, según las necesidades. Se levantó en fases planificadas, y las vigas revelan algo aún más extraño. Muchas se cortaron años antes de usarse, se almacenaron y se dejaron secar mientras el terreno permanecía a la espera. Reflexionemos sobre lo que esto significa. Alguien seleccionó el hueco, taló los árboles, apiló la madera y esperó a que se secara. Eso no es desesperación. Se trata de un comité que decide dónde vivirá la próxima generación y prepara el terreno para ella. Ahora, contradigan esto con la historia que les han contado. Un pueblo aplastado por la sequía, excavando el último laberinto en un suelo infértil, refugiándose en las rocas para morir. La arqueología de una comunidad moribunda se asemeja a habitaciones abandonadas, paredes remendadas, espacio reducido y una dieta que se reduce a lo que se puede atrapar o desenterrar. Eso no es lo que describen las vigas. Las vigas describen planificación, mano de obra excedente y confianza en el futuro. El registro de excavaciones lo confirma. El entorno local dentro de estos cañones parece haber alimentado a la gente que vivía allí y haber generado un margen adicional, incluso mientras las condiciones en otras partes de la meseta cambiaban. El límite real importa aquí. Así que, tómenlo ahora, no después. La población máxima en Kitt Seal pudo haber alcanzado solo unas 150 personas, y un nicho lleno es un nicho limitado. Una comunidad puede estar bien alimentada y aún así quedarse sin espacio. Prosperidad y presión no son opuestos, y nadie debería pretender que la madera resuelve la cuestión de cómo se sentían estas personas respecto a su situación. Pero sí resuelve la cronología. Aproximadamente 14 años después de que la última viga se colocara en el último techo, Kitt Seal estaba vacío, Beta Takin estaba vacío, y 14 años después también lo estaban todos los cañones, mesetas y valles en un radio de 320 kilómetros desde ese punto. La explicación que has escuchado no es estúpida ni inventada. Se basa en datos reales y merece ser expuesta con toda su fuerza antes de que alguien la critique. Alrededor de 1276, la meseta del Colorado entró en un periodo de sequía tan severo que los arqueólogos le dieron un nombre propio, la Gran Sequía. Duró aproximadamente 23 años hasta finales de siglo. Maise no perdona eso. En un país donde los agricultores ya cultivaban maíz a altitudes y en suelos que nunca deberían haberlo sustentado, una serie de veranos fallidos
no es un inconveniente, es la destrucción de los cimientos. Y aquí está el detalle que convierte esta prueba en la más elegante de toda la historia. La sequía se mide en la misma madera que data los edificios. La viga que indica que se levantó un techo en 1274 también indica cuánta lluvia cayó ese verano, el anterior y todos los veranos de la vida de ese árbol. Un objeto, dos registros, el calendario y el informe meteorológico, cortados del mismo tronco. Así, la versión estándar se escribe sola. Dejó de llover. El maíz fracasó. La gente se marchó. Excepto que los investigadores que trabajan más de cerca con este material nunca se han conformado con que la lluvia sea la única respuesta. El argumento de Jeffrey Dean, construido a lo largo de décadas, es que el problema más profundo era el agua en el suelo, no el agua en el cielo. En toda la meseta, a finales del siglo XIII, los arroyos comenzaron a erosionar sus propias llanuras aluviales y el nivel freático descendió con ellos. A ese proceso no le importa lo que hagan las nubes. Con la lluvia puedes esperar. Un canal excavado a 4,5 metros por debajo de los campos que plantó tu abuelo no es un mal año. Es la desaparición permanente de la única tierra cultivable que tienes. Ahora, el número del inicio y lo que realmente significa. 1286 no es simplemente la última fecha de construcción en Kitsil, no es la última fecha en Betataquín, es la última fecha de tala de árboles recuperada de cualquier ruina de los antiguos pueblos Anasazi en toda la meseta del Colorado. No la última en este cañón, no la última en Arizona, la última. Después de 1286, en un territorio que abarcaba 4 estados modernos, nadie volvió a cortar una viga para construir. El registro no se desvanece, se detiene. Ese es el hecho que ha sustentado la explicación de la sequía durante casi un siglo, porque la cronología coincide casi a la perfección. Llegan los años secos, la construcción se detiene, el cañón queda vacío. Causa, efecto, caso cerrado. Se ha impreso en carteles de museos, se ha enseñado a escolares y se ha repetido en documentales durante más tiempo del que cualquiera de nosotros lleva vivo. Y entonces, en 2002, un equipo de investigadores decidió demostrarlo correctamente. No con cerámica ni polen, sino reconstruyendo un valle entero de Arizona dentro de una computadora y recreando el siglo XIII desde el principio. La computadora no vaciaría el valle. El lugar elegido fue Longhouse Valley, en Black Mesa, al noreste de Arizona, hogar del mismo pueblo Kayenta que construyó las viviendas en los acantilados de Tsegi. Fue elegido porque había sido estudiado exhaustivamente. Los arqueólogos sabían dónde se ubicaban casi todas las viviendas de ese valle en casi todos los siglos, lo que significaba que ya tenían la respuesta. Lo que querían era una máquina que pudiera llegar a ella por sí sola. El estudio se publicó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias en 2002, liderado por Robert Axtell con Joshua Epstein, Jeffrey Dean, George Gumerman y sus colegas. El método es más fácil de seguir de lo que parece. Utilizando anillos de árboles, mapas de suelos e hidrología reconstruida, el equipo calculó cuánto maíz podía producir cada hectárea de ese valle cada año, desde el siglo VIII hasta el XIV. Luego llenaron el valle con viviendas simuladas. Cada familia cultivaba una parcela, comía, tenía hijos, y cuando la tierra dejaba de ser fértil, se mudaba a un lugar mejor o moría. No había ninguna gran teoría del colapso preestablecida en el código. Solo familias, maíz y tierras que se deterioraban. Luego, ejecutaron el programa y observaron pasar 500 años. Los resultados fueron realmente impresionantes. La población simulada aumentó al mismo ritmo que la real. Alcanzó su punto máximo
cerca del pico de la población real, y disminuyó al mismo ritmo que la población real. Incluso, los hogares se asentaron aproximadamente en los lugares donde el estudio los había localizado. El medio ambiente se estaba deteriorando de verdad, y el modelo lo demostró con un rigor sin precedentes. Y entonces falló en lo que realmente importa. El valle simulado nunca se vació. Los hogares seguían encontrando tierras fértiles y permanecían en ellas. Para reducir la población a cero, los investigadores tuvieron que llevar el modelo más allá de lo que el medio ambiente por sí solo podía justificar. Ni el maíz, ni el suelo, ni las lluvias fueron suficientes para producir el final que realmente ocurrió. Esa es la frase clave de toda esta historia. El colapso ambiental explica por qué el siglo XIII fue tan brutal. No explica por qué todos se fueron. Seamos honestos sobre lo que esto es. Es un modelo, no una trinchera. Sus parámetros fueron ajustados por personas que ya sabían la respuesta que buscaban. Y en 2009, Marco Jansen repitió el trabajo y descubrió que la calidad del ajuste dependía en gran medida de esas decisiones. Cualquiera que cite este estudio como prueba de algo está exagerando. Pero el fracaso sobrevive a la crítica, y ese es el punto. Se puede discutir sobre cuán cerca coincidía la curva. No se puede lograr que una población agrícola sea exactamente cero solo por las dificultades bajo ninguna circunstancia razonable, porque las poblaciones agrícolas no se comportan de esa manera. Los malos años producen refugiados y remanentes, no producen países vacíos. Algo eliminó el remanente. Algo convenció a las familias en la tierra que aún trabajaban que quedarse no era una opción. Si el desierto no terminó esto, entonces algo dentro de los cañones lo hizo. Comencemos con los edificios, porque los edificios intentaron decirnos algo durante mucho tiempo antes de que alguien los interpretara correctamente. Durante siglos, los agricultores de las 4 esquinas vivieron donde viven los agricultores, en las cimas de las mesetas, al aire libre, junto a sus campos. Luego, a lo largo del siglo XIII, comunidad tras comunidad se fue trasladando a los acantilados, a recovecos accesibles solo por escalera o mediante agarres de manos y pies tallados en la roca vertical. Los accesos se estrecharon hasta convertirse en un único sendero. Muros que bloqueaban la única entrada fácil. Kietziel y Betatakin representan ese patrón en su forma final, y el patrón no es sutil. Nadie sube su grano, a sus hijos, y las vigas de su techo 30 metros por la pared de un acantilado para disfrutar de las vistas. Lo hacen por lo que hay abajo, en la llanura. El registro óseo en toda la región se ha ido acumulando en la misma dirección. La síntesis publicada como Living Mesa Verde, editada por Timothy Kohler, Mark Varian y Aaron Wright, documenta el aumento de las tasas de lesiones traumáticas a lo largo del siglo, junto con los sitios que fueron incendiados y no reconstruidos. Digamos el límite claramente porque importa. La evidencia más sólida proviene de Colorado, no de estos cañones de Arizona. Nadie ha desenterrado una masacre de Siggy. Importar la violencia desde 400 kilómetros de distancia y atribuírsela a este rincón sería precisamente el tipo de atajo que tergiversó la historia original. Existe una explicación más sutil que la acompaña. El trabajo de Donna Glowacki argumenta que el cambio religioso y organizativo fue un factor determinante en sí mismo, no simplemente un síntoma del hambre. Las comunidades no se fracturan solo porque la cosecha fracasa. Se fracturan por cómo se gobiernan, por quién ostenta la autoridad ceremonial, por lo que se supone que significa el mundo. Un asentamiento puede estar perfectamente alimentado y aún así desmoronarse. Y luego está el mecanismo que convierte todo esto en una ruptura total,
el que la simulación omitió. Una aldea no es solo un lugar, es una fuente de socios comerciales, parejas para el matrimonio, manos en la época de siembra y cuerpos en la pared cuando algo sale mal. Cuando tus vecinos se van, nada de eso se va con ellos gradualmente. Tus hijos no pueden encontrar esposas. Tu excedente no tiene comprador. Tu refugio defendible necesita 30 adultos para mantenerse, y tú solo tienes 11. El terreno bajo tus pies sigue siendo perfectamente fértil, y permanecer en él se ha vuelto imposible de todos modos. La partida genera más partidas. Cada familia que se va empeora la situación de la siguiente. Y todo se acelera hasta que el último hogar en el cañón se marcha por una razón que no tiene nada que ver con la lluvia. Nada de esto está probado específicamente para Segie. Las vigas dan una fecha, no un motivo. Lo que establecen es que fue una decisión tomada por personas con opciones, y no una hambruna lenta. Lo que deja la pregunta que la historia de la desaparición nunca se molestó en hacer porque asumió que no había respuesta. ¿A dónde fueron realmente? A 300 kilómetros al sur de Segie, en el Valle de San Pedro, en el sureste de Arizona, se encuentran dos sitios que responden a esta pregunta. Las ruinas de Reeve, excavadas por Charles DiPeso y publicadas en 1958, y el sitio del Rancho Davis, excavado por Rex Gerald en 1957, cuyos resultados esperaron más de 60 años para su publicación completa hasta que Patrick Lyons del Museo Estatal de Arizona los sacó a la luz en 2019. Lo que identifica a las personas que los construyeron no es la cerámica. La cerámica es la evidencia más débil en la arqueología de la migración, porque las vasijas viajan por sí solas. Un cuenco en una habitación demuestra que alguien comerciaba. No demuestra que alguien se mudara. Lo que DiPeso y Gerald encontraron, en cambio, fueron detalles que nadie copia ni importa. Cajas de entrada. Cayenta, un escalón revestido de piedra en la entrada con una losa colocada verticalmente para desviar la corriente de aire del hogar, construidas con las mismas especificaciones que las entradas en los cañones del norte. Y platos perforados, un disco de arcilla simple que un alfarero usa como superficie de trabajo sin ningún origen en el sur de Arizona ni ninguna tradición local que lo respalde. Siga la lógica porque es la cadena más sólida en toda esta historia. Los bienes de prestigio viajan, las ideas viajan, las puertas no viajan. Nadie a 400 kilómetros de distancia decide reconstruir la entrada de su propia casa con un estilo extranjero por moda. La forma en que construyes el umbral que cruzas cada día de tu vida es lo último que conservas y lo último que tomarías prestado. No se trataba de bienes comerciales, se trataba de personas. La llegada tampoco fue pacífica. Las ruinas de Reeve se asientan sobre una pared rocosa de 18 metros con sus accesos amurallados, y las comunidades Hohokam, que ya vivían cerca, respondieron uniéndose en asentamientos amurallados que no habían necesitado antes. El trabajo de Jeffrey Clark y Patrick Lyons interpreta esto como una llegada disputada. Los recién llegados no eran invitados, y ambas partes lo sabían. Luego, en abril de 2025, la revista Nature publicó algo que el campo nunca había logrado antes. Thomas Pinotti, Michael Adler, Eske Willerslev y sus colegas compararon 16 genomas antiguos del territorio del pueblo Picuris, en el norte de Nuevo México, con 13 miembros vivos de la tribu. El proyecto fue solicitado por Picuris, controlado por Picuris y coescrito por sus líderes. El resultado fue una continuidad ininterrumpida y una estrecha relación genética con los individuos enterrados en Pueblo Bonito, en el Cañón del Chaco. Seamos precisos sobre lo que esto abarca y lo que no. Se refiere a Picuris y Chaco. No es un estudio de Tsegi.
pero establece el principio que todo el misterio negaba, que es que la gente no fue a ningún lugar que el registro no pueda seguir. Y hay algo más que ha estado a la vista todo el tiempo. Los Hopi siempre han llamado a Quetzal por su nombre, Cauestima. Llaman a Beta Taquín Talastima. Nombran a los clanes que vivieron en esos nichos y se fueron. La dirección nunca se perdió. Solo la perdieron quienes escribieron los libros de texto. Esta noche el nicho sigue allí. 500 pies de arenisca que sostienen 150 habitaciones a prueba de la intemperie. Las vigas siguen en su lugar. El mortero aún conserva las huellas dactilares. En algún lugar de ese techo está el último trozo de madera que alguien en la meseta de Colorado cortó para construir. Talado en 1286 por alguien que no tenía razón para pensar que era el último de nada. No desaparecieron. Se fueron, lo cual es algo completamente distinto, y la gente se va por razones. El registro nunca se perdió. Simplemente estaba escrito en los anillos de los árboles, en los marcos de las puertas y en los nombres de los clanes, y nadie lo buscó. El cañón se vació. La gente no. Si quieres ver el siguiente de estos escondidos a plena vista, suscríbete y dime esto. ¿Qué hizo finalmente que la última familia de Segie decidiera que era hora cuando apenas habían terminado de construir?